Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. En el momento que se presenta una circunstancia, en el momento que tenemos alguna dificultad, en el momento que tenemos una prueba frente a nosotros, casi que inmediatamente nuestro cerebro se activa a buscar a una persona que pueda tener la solución. Inmediatamente empezamos a hurgar en nuestro teléfono, en nuestras direcciones de contacto, empezamos a preguntar si hay alguien conocido o si tenemos nosotros alguien conocido que pueda solucionarnos un problema. Es decir, si usted tiene un problema legal, inmediatamente va a buscar a un abogado, va a buscar a una persona de leyes, va a buscar a alguien que conozca a alguien que pueda solucionarle su problema. Si tu problema es de dinero, entonces vas a llamar a un amigo que sea prestamista, vas a buscar a alguien en el banco, vas a buscar la manera de que alguien te pueda solucionar el problema. Si es un problema con tu familia, entonces vas a buscar ayuda en ese renglón, vas a buscar un terapista de familia, de pareja, alguien que te guíe de cómo hacer con tus hijos. Dependiendo del problema que tú tengas, vas a buscar un especialista para ello. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber y tienes que reconocer que tú tienes un problema. Y al tener el problema, tú tienes que saber quién te puede ayudar para ello. Pero hay gente que empieza el camino de la solución con una pregunta que yo llamo siempre una pregunta nefasta. Es ¿por qué a mí? Es que yo soy esto, es que yo soy lo otro. Empiezan a hacer aseveraciones en contra de sí mismo y justificando el problema que está sucediendo. Es que caíste en una bancarrota y empiezas a decir, ¿por qué me está pasando a mí? Es que yo soy mala administradora. Es que yo soy un mal administrador. Es que yo no sé llevar las cuentas correctamente. Empezamos a preguntarnos y a respondernos de una manera nefasta. ¿Y por qué digo que es nefasta? Porque eso no tiene una respuesta asertiva. No tiene una respuesta positiva. No tiene una solución en el génesis de esa pregunta, y mucho menos en la respuesta. No tiene una solución aparente, no produce nada bueno, no trae una conducción correcta hacia donde tú quieres ir, sino que te encajona en un lugar de donde es muy difícil salir. Porque si ya tienes la respuesta y la respuesta no te da ninguna solución, entonces es peor el remedio que la enfermedad. Tan sencillo como eso. Entonces, si tú te haces esa pregunta y esa respuesta viene a tu cabeza, entonces usted está atrapado en un callejón sin salida. Pero cuando nosotros buscamos una solución, sabemos que tenemos un problema, reconocemos la raíz del problema y entonces empezamos a buscar una solución, ahí usted va por un camino más o menos certero. ¿Y por qué digo más o menos certero? Porque la otra parte de la solución es buscar la solución correcta. Es buscar a la persona ideal. Es buscar al profesional asertivo que me va a dar la solución que yo necesito. El problema no es en buscar a la persona. El problema está en dónde buscamos a la persona. ¿Por qué? Porque siempre entonces vamos a la parte natural. Y no nos detenemos un momento en saber y en conocer a alguien que verdaderamente puede solucionarnos cada uno de nuestros problemas. Y sí, ese es Dios Todopoderoso. Solamente nuestro Señor puede solucionar cada uno de los conflictos que tú tengas. Pero estamos a bien nosotros buscarlo a Él primeramente. Buscamos al amigo, buscamos al profesional, buscamos a la persona, buscamos a otro que nos dé un buen consejo. Siempre buscamos a alguien naturalmente primero que buscar a Dios. Cuando nosotros buscamos al Señor en el medio del problema, entonces Él nos va a dar la guía necesaria para saber a dónde tenemos que acudir, a quién tenemos que buscar, qué es lo necesario para salir del conflicto que nosotros tengamos.
Pero en el medio de la desesperación nos olvidamos de que Dios tiene esa potestad. En el medio de la desesperanza, del miedo, de la duda, de la aflicción, inclusive en el medio de la sorpresa, porque estas cosas ocurren cuando tú estás de lo más tranquilo y de un segundo a otro, todo tu actualidad cambia. Y ahí entonces la sorpresa viene en ti y no piensas, no reaccionas. Pero lo primero es que nosotros tenemos que buscar la guía de nuestro Señor. Si hay alguien que tenía una prueba dura, si hay alguien que tenía una prueba difícil, este era David. David estaba perseguido por su suegro, que no lo buscaba para darle un buen consejo precisamente. Buscaba para arrebatarle la vida. Buscaba para matarlo, lo estaba persiguiendo. David estuvo viviendo momentos complicados, difíciles. ¿Y sabe por qué? Porque David sabía que el rey era un ungido del Señor y no lo podía tocar. Si usted lee la historia en la palabra, usted se va a dar cuenta que David tuvo la oportunidad de arrebatarle la vida a Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía que era un ungido del Señor. Solamente le cortó un pedazo de su capa para que él supiera que tuvo la oportunidad, pero no lo hizo a sabiendas de que Saúl buscaba atentar en contra de su vida. Pero no lo hizo porque respetó lo que él portaba. Aún en el medio de eso, el Señor le dio la sabiduría para que su mano no se levantara en contra de un ungido del Señor. Pero David, eso no lo eximía de que lo seguían persiguiendo. Y ahí en el Salmo 18 usted puede leer cómo el salmista, cómo David estaba hablando y ya le estaba dando acción de gracias por la victoria de lo que él iba a vivir. Pero esa victoria la traía como consecuencia el hecho de que él buscara la guía del Señor en el medio del problema, en el medio de la adversidad, en el medio del conflicto, en el medio de todo lo que se pudo haber levantado en contra suya. Hay una parte del Salmo 18 que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, es en el versículo 6, donde dice David: en mi angustia, en mi desesperación, en mi problema, en mi miedo, en mi duda, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Él en el medio del problema, en el medio de la desesperanza inclusive, él se acordó de uno solo que podía ayudarlo, de uno solo que podía socorrerlo, de uno solo que podía tenderle la mano. Y ese era nuestro Señor. Ese es el único que te puede decir qué es lo que tienes que hacer. Si tienes que llamar a alguien, si tienes que acudir a alguien, si tienes que buscar la guía de alguien, entonces que te diga Dios qué es lo que tienes que hacer. Pero a veces, cuando ya se finaliza nuestra agenda de contactos, cuando ya terminaste de hacer todas las llamadas, cuando todo el mundo te dio la espalda, cuando no contestaron el teléfono, cuando nadie le prestó atención a las cosas que tú le dijiste, es allí donde entonces empezamos a decir: Dios mío, ¿qué hago? Hermano, esa tiene que haber sido la primera pregunta. La primera pregunta no tienes que hacerla de último, tienes que hacerla de primero. Tienes que decirle: Señor, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Porque puede ser una respuesta de parte de Dios que te quedes tranquilo. Puede ser una respuesta de parte de Dios que no hagas nada. Pero si en la angustia nos dejamos acobijar por la angustia, entonces no vamos a obtener ninguna respuesta. Dice el versículo 4, un versículo que antecede lo que acabamos de leer: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Imagínense ustedes la prueba que estaba pasando David. Pero aún en el medio de todo esto, aún en el medio del riesgo de su propia vida, él supo invocar a nuestro Señor. Él supo buscar la guía de nuestro Padre Celestial. Él supo buscar el camino correcto al cual tenía que seguir. Porque déjeme decirle una cosa. El hecho de que usted pueda conectar con el hombre y el hombre te dé una solución, no quiere decir que sea la solución efectiva. Sí, te lo voy a repetir.
No quiere decir que el hombre te va a dar una solución asertiva, porque puedes ir por ese camino, pero ese camino puede estar equivocado. Puedes hacer lo que el hombre te diga, pero el hombre no tiene la verdad verdadera. Pero si Dios te dice que hagas algo, tenlo por seguro de que eso va a causar resultados. Yo no sé por la prueba que tú puedas estar pasando. Es probable que la prueba que tú estés atravesando sea en tu matrimonio. Es probable que la prueba que tú estés atravesando sea en tu economía. Es probable que la prueba que estés atravesando sea ahí mismo dentro de tu iglesia. Es muy probable que los hermanos se hayan levantado en contra tuya porque te dieron una nueva asignación. Es muy probable que todo el mundo te esté mirando con otros ojos porque el Señor te levantó de una manera donde tú has llamado la atención por lo que tú portas de parte de Dios. Es muy probable que estés pasando por la adversidad con tu familia o con tus hijos. Es muy probable que estés pasando persecución, señalamientos, juicios, engaños y mentiras. Pero lo que yo quiero decirte el día de hoy es que busquemos el rostro del Señor, porque todos aquellos que se confabularon en tu contra van a caer derrotados delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Quedarán confundidos y avergonzados todos los que buscan tus caídas. Serán vueltos como la nada, serán hechos polvo delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él no va a abandonar a aquellos que le claman. Él no va a abandonar a aquellos que confían en Él. Él no va a abandonar a aquellos que lo ponen de primer lugar. No serán avergonzados los que buscan del Señor. Él no defrauda la fe de los que le creen. Por lo tanto, no hay vergüenza en cada una de tus acciones, sino que el Señor va a pelear por ti y tú vas a estar tranquilo. Él va a ir delante de ti como poderoso gigante y todo obstáculo, todo aquello que se haya levantado en tu contra va a caer en el nombre de Jesús, pero solamente si lo buscamos a Él de primero. Si Él sabe que ocupa el primer lugar, aún en el medio de la angustia, aún en el medio de la prueba, vas a ver moverse la mano. Dijo el mismo David en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. En el día del temor, en el día malo, como decimos nosotros, en el día de la adversidad, en el día del tropiezo, en el día de la prueba, en el día del levantamiento, en el día en que nosotros no vemos las cosas correctas, en el día donde vemos todo oscuro, en el día de la adversidad, de la angustia, de la duda, en el día del miedo. En ese día es que tenemos que confiar en el Señor, no cuando las cosas están bien. Adoramos a nuestro Padre Celestial, oramos, intercedemos, ayunamos en los días que estamos bien. Pero en el día malo, entonces lo que hay es angustia, lloro y desesperación. En ese día es que tenemos que confiar en Dios. En ese día tenemos que depositar toda nuestra fe y toda nuestra confianza en lo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Porque recuerda que Él lo permite con un propósito. Y los que amamos a Dios siempre sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas y cada una de las cosas según el propósito que Él tenga con cada uno de nosotros. En ese día donde la adversidad pueda golpear nuestra puerta, la misericordia de Dios te va a acompañar, va a llegar. ¿Por qué? Porque aun cuando te opriman las circunstancias, aun cuando las adversidades quieran venir en contra tuya, la confianza que ponemos en Dios no va a quedar defraudada. Porque muchos son los que van a pelear en contra tuya, mas uno solo te va a defender y ese va a ser suficiente para que todo aquello que quiera venir a doblegarte, todo aquello que quiera hacer que tú caigas, va a ser a favor para que tú te levantes con más fuerza. Así que hoy vamos a confiar que en el medio de la prueba, en el medio de la angustia y de la circunstancia, podamos orar por la guía de nuestro Padre Celestial para que por supuesto vayamos por el camino que Él pueda aperturar para que su mano poderosa se pueda mover a tu favor. ¿Te gustó el mensaje de hoy?
Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.